Buenas, ¿cómo estás? Bueno, quiero contarte que con este video estoy abriendo una sección en donde comienzo a subir videos, comienzo a dar pequeñas charlas que espero que no se extiendan más de los 20 minutos en general, con el motivo de hablarme a mí, no hablarte a vos. Esto lo comenté en algunos programas, esto lo estuve comentando un poco en redes sociales a veces, en historias y en lugares en donde no quedaban guardados, pero mi objetivo con el desarrollo personal contado a través de las redes sociales sirve principalmente para que a través de lo que voy contando, de todos los análisis que voy haciendo, de las filosofadas, de mis conclusiones y los aportes que voy haciendo, sean porque son análisis y son conclusiones a las cuales voy llegando a partir de mis vivencias, a partir de lo que yo voy viviendo, sintiendo, percibiendo de los otros también. Y a partir de eso, al contarlo a través de las redes sociales, lo que logro es poner al ego en mi favor, poner al ego ese personaje interno que todos tenemos, que en realidad busca identificarse con algo. En este caso, a mi favor. ¿Y por qué digo a mi favor? Porque en realidad al mencionar todas estas conclusiones, al hablar de estos temas, me pongo también bajo el compromiso de ser coherente con lo que digo. Si yo voy a estar hablando de ciertas cosas frente a un montón de personas, que quizás no estoy al frente de nadie en este momento, pero me verás a través de las redes sociales, mi ego me va a decir automáticamente de que debo ser coherente con eso que voy mencionando, predicando, si se quiere, para que luego mi palabra siga teniendo validez, para que no pierda credibilidad en definitiva, y de esa manera estaría utilizando la imagen que crea el ego a mi favor. A través de estos videos voy a ir hablando de distintas reflexiones, como dije anteriormente, y mi idea es ir subiendo un contenido a la semana. Así que bienvenido, este es el primer contenido. En el día de hoy quiero hablar un poco sobre la aceptación, sobre la autoaceptación, que fue algo que estuve pensando mucho en el día de ayer. El día de ayer, y cabe aclarar antes de comenzar, pienso ser bastante transparente en estos videos, pienso ir contando por ahí los problemas o las situaciones que voy viviendo sin muchos pelos en la lengua. A veces me van a salir más las emociones que en otros momentos. Hoy estoy tranquilo, hoy estoy bien. De hecho, justamente por eso me tuve que poner a pensar el día de ayer, porque venía de momentos de un poquito más de ansiedad. Entonces, bueno, antes de irme a dormir me senté con este cuadernito, un cuadernito que utilizo para bajar mis pensamientos, bajar principalmente esos análisis que voy haciendo. Y me di cuenta que lo que tenía que empezar a analizar era acerca de la aceptación, de la autoaceptación. Venía viviendo un momento de ansiedad porque el momento que venía viviendo básicamente tenía muchas similitudes con otro momento que me generó ansiedad anteriormente, que si bien ya lo trascendí, ya lo analicé, ya lo pude aprender, de alguna manera mi inconsciente me llevaba a recordar todo eso que pasó y lo traía a este momento. Lo bueno que al haberlo trabajado hoy, cuando de forma natural respondo con esas emociones a una situación parecida a la del pasado, logro frenar la emoción o empezar a interpretarla para de nuevo trascenderla, de nuevo seguir trabajándola, que aparentemente no la tenía tan trabajada o al menos tan trascendida, creo yo. Por eso vuelven a aparecer estas cositas, pero para eso está la práctica. Como siempre digo, por ahí la práctica más importante es hacer conciencia de todo eso que nos pasa, y en esa práctica hacemos a esa conciencia más automática, y de esa manera esas emociones negativas quizás no son tan negativas, sino que nos sirven para crecer. Bueno, más allá de eso, quiero hablar un poco de la aceptación, que es el problema con el cual, el área sobre el cual me venía preocupando, y era lo que me venía haciendo ruido hasta el día de ayer. Entonces dije, bueno, tengo un temita con la aceptación y creo que debería trabajarla. Entonces empecé por definir qué era para mí la aceptación. Y como primer pensamiento me vino que no es la aceptación. Para mí la aceptación no es resignación. ¿Qué quiere decir? Que si yo me acepto tal como soy, no quiere decir con ello que voy a resignarme a ser mejor, a mejorar mi calidad de vida, a lograr ser más consciente, a estar invirtiendo en mí mismo mediante la educación o, en definitiva, a cambiar aquellas cosas que no me gustan tanto.
no es resignarse. Aceptarse pasa más bien por cómo nos abordamos y cómo nos percibimos a nosotros y cómo percibimos al afuera gracias a esa percepción interna que nos permite de esa manera vivir un poco más en paz. Creo que en eso se resume bastante. Pero ¿cómo logro entonces esa aceptación? Entonces ahí empecé a darme cuenta de algunas cositas y voy a ir por ahí relojeando lo que estoy anotando porque creo que hay algunas cosas, no me las quiero saltear y como es tan fresco el análisis, quizás todavía no lo tengo tan incorporado en mi programación como para mencionarlo de una sola vez. Pero ¿a qué voy con esto? Esta frase me costó mucho llegar a bajarla en palabras. Por más sonsa o más tonta que parezca, me llevó varios minutos llegar a la frase que realmente reflejaba lo que estaba pensando. Y dije, la aceptación es hacer las paces con el afuera. Y de esta manera empecé a analizar cómo la aceptación también tiene una relación muy grande con lo que está en el afuera, con mi situación del afuera, con lo que yo siento que el afuera me demanda y el personaje que empiezo a jugar para cumplir con ese afuera, con el deber ser, con lo social, con lo cultural, como lo quieras ver. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de que pasa por una reconciliación, me di cuenta que también tengo que separarme, desapegarme un poco de eso que lo social me pide para empezar a ser un poco más yo, empezar a aceptar que quizás no puedo cumplir con el estándar que yo internamente en realidad tengo ese estándar generalizado. El estándar, si bien nos pueden decir que debemos ser flacos, altos, 1,80, todo el cuerpo marcado y hoy, por ejemplo, tenés que tener el degradé en el pelo para ser una persona atractiva. Bueno, eso es algo generalizado que internamente nosotros también nos vamos construyendo socialmente y en ese deber ser, en ese cumplimiento con el afuera, creo que también cómo me estoy llevando yo con el deber ser, también refleja mucho cómo me llevo conmigo mismo. Es decir, si a mí me pesa demasiado ese deber ser, si yo todo el tiempo estoy queriendo cumplir con el afuera, todo lo que hago es para quedar bien con ese afuera, para que los otros me acepten, en definitiva no estoy permitiéndome ser como soy quizás desde la esencia, como puedo llegar a ser natural, como me salen sin tener miedo de ser rechazado. Acá hay una ironía porque generalmente cuanto menos miedo tenemos de ser rechazados, es más fácil actuar desde lo que realmente somos y cuanto más originales somos, más nos tienden a aceptar. Y esto es algo que tardé mucho en aprender y que si bien desde la teoría lo tengo, todavía no lo puedo incorporar yo personalmente al 100% en el 100% de las situaciones. Que si bien lo vengo trabajando y he avanzado un montón, quizás personas que me conocen del secundario hoy podrían encontrarse con una persona totalmente distinta, reconozco también que todavía me queda mucho camino por trabajar en ese sentido. Entonces, dejar de identificarme con ese personaje que busca agradar a los demás es también dejar de rechazarme a mí mismo, en definitiva. Buscar en el afuera es no aceptarme. Si acá había notado no tolerarme o bien darle a otro la responsabilidad de quererme a mí mismo y de aceptarme. Si yo estoy constantemente en esta prueba del deber ser, si estoy tratando de agradar a los demás todo el tiempo, y esto puede suceder inconscientemente también, a los creadores de contenido les pasa mucho esto de que cuando me paro al frente de la cámara, cambia mi tono de voz, cambia mis energías, cambia cómo me desenvuelvo. Cuando vos ves a hablar a una persona que crea contenido, esto es muy loco y pasa un montón. Prácticamente a todas las personas que conozco les pasa. Cuando vos ves un video de una persona que crea contenido y luego la ves personalmente y hablas con esa persona, te das cuenta de que realmente no habla tal cual como la viste en las grabaciones, como la viste en esos videos. Entonces, ese cambio de actuación, de forma de ser, viene también por ese juicio, viene también por esa quizás inconsciente forma de adaptarse a intentar agradar, adaptarse a que el otro me acepte. Pero en definitiva, si yo estoy constantemente en esa
forma de ser, en esa forma de actuar, de pensar también incluso, lo que hago es darle la responsabilidad al otro de yo aceptarme a mí mismo. Porque voy a estar pensando de si, a ver, esto le agradó a la otra persona, esto recibió un comentario positivo, logré facturar tanto dinero porque a partir de cierta cantidad yo sé que voy a hacer más que este grupo de personas que todavía no está facturando esto. O si yo soy libre financieramente, o si tengo más tiempo disponible, o si soy más popular, o si tengo más seguidores, o... Cada uno tendrá sus estándares, a mí me salen los que vivo en el día a día, pero cuando yo estoy esperando que eso de afuera me marque a mí los logros, en definitiva también termino delegando esa responsabilidad a la afuera, a eso que sucede afuera, a si yo me acepto o no, toqué el micrófono, a si yo realmente soy válido, de hecho. Entonces, esto sucede también muy frecuente cuando me comparo. Cuando uno se compara con otras personas, tiende a hacer lo mismo. Porque en definitiva no todos, y esto es algo, me cayó como anillo al dedo porque es algo de lo que venía leyendo en esta semana, de que nos tendemos a comparar, de hecho, con personas que están a años luz de nuestra situación, de que quizás ya llevan 15 años en lo que nosotros queremos tener éxito. O terminamos cayendo en una comparativa cuando en realidad cada persona tiene sus mambos, cada persona tiene sus desafíos y no puedo pensar de que la otra persona es más exitosa que yo cuando quizás ese éxito se mide desde lo que veo en el afuera. Esa persona quizás si se está identificando con ese éxito del afuera, su interno puede ser un completo desastre y en realidad a esa persona, ese éxito que yo percibo y que para mí la hace más grande, es totalmente ficticio. Entonces, yo nunca voy a saber, y no debería justamente por ese motivo seguir comparándome, cuál es la vara del éxito cuando no estoy en la carne de la otra persona. Y cuando justamente me comparo y me pongo en la situación del otro, en definitiva no estoy permitiéndome aceptar mi situación tal cual como es. Yo tengo mis propios desafíos, yo tengo mi propia trayectoria, mi propia historia, mis propios miedos, mis propias creencias limitantes, que podrán tener también sus ventajas frente a otras personas. Y acá hay algo que una persona me comentó en un taller este año, que fue algo así como todos tenemos la mochila, la precisa mochila que podemos cargar en el debido instante. No tenemos otra mochila que no podríamos cargar. Y es un pensamiento muy lindo si se ponen a pensar porque en definitiva nos está diciendo de que cualquier situación en la cual nos enfrentemos siempre está hecha a la medida de nosotros y siempre vamos a poder trascenderla. Siempre es posible crecer y siempre es posible superar, sea cual sea la situación por la cual estemos viviendo. Sea verdad o no, es una creencia y yo, como lo he dicho en otros lugares, en otros momentos, elijo las creencias que más me convienen. Y esta es una de ellas. Así que eso por un lado, ¿no? Por otro lado, algo más que estuve descubriendo y concluyendo acerca de la aceptación es que cuando... Y esto lo voy a relacionar justo con algo que venía hablando esta mañana con un amigo que me mandó un video sobre una persona que hacía referencia a este término de no pain, no gain, que significa en español sin dolor no hay gloria o sin dolor no hay ganancia, no se puede obtener un beneficio. Y yo le mencionaba de que, ok, sí, entiendo de que a través del dolor, a través del sufrimiento, si se quiere, o a través de atravesar distintos momentos difíciles, uno puede crecer más de lo que puede llegar a crecer, o es más fácil, creo yo, por lo menos se ve mucho más la contracara cuando uno está abajo y luego empezás a subir, te empezás a dar cuenta que hay un crecimiento importante. Se puede crecer y es más evidente el crecimiento cuando uno está abajo que estando arriba. Pero para mí, el hecho de que siempre tenga que haber sufrimiento para lograr crecer, no tiene ningún sentido. Porque en definitiva, no está bueno pensarlo sin conciencia. De hecho, muchas personas se terminan sacrificando, si se quiere decir de alguna manera. Se terminan
es como que buscan el sufrimiento porque piensan que eso los va a hacer crecer. Y ahí está mal interpretado, creo yo, el no pain, no gain. ¿A qué viene esto? Yo creo que aceptarme y quererme a mí mismo es también empujarme y es también esforzarme por seguir creciendo. Es hacer cosas cuando incluso no tengo ganas. Es hacer ese esfuerzo de conciencia cuando me estoy sintiendo mal o mis emociones me piden que me vaya a dormir o vaya a ver una película. Cuando mi cuerpo no se quiere levantar de la cama, cuando tengo que hacer ejercicio y hace frío. En esos momentos yo sé que empujarme también es aceptarme y amarme a mí mismo. Porque yo acepto y no lo hago desde la culpa, es decir, después de empujarme no voy a tener culpa. De hecho, lo interpreto como una forma de amarme a mí mismo. Esa exigencia que tengo conmigo mismo termina siendo por elección, termina siendo a beneficio propio, no para los demás. No voy al gimnasio para tener un cuerpo tallado y que los otros me aprueben y me idolatren y amen como soy por mi cuerpo. Voy al gimnasio diariamente porque quiero mantenerme con salud. Quiero ser saludable, en definitiva. Y también me gusta y elijo empezar a tener cierta figura, o la busco, al menos por ahora. Digo al menos por ahora porque creo que todavía no tengo el cuerpo de... no lo sé, se entiende. Entonces, termino decidiendo por lo que me hace bien y lo que me aporta. Y de hecho esto puede pasar también por las relaciones. ¿Cuántas veces sostenemos relaciones simplemente por el deber ser, simplemente por el apego, simplemente porque lo que podría llegar a pasar con esa relación si yo le doy por finalizada? Si yo realmente veo que una persona no me aporta, si yo realmente veo que esa persona me quita energía, si no tiene algún sentido funcional o de hecho atrasa lo que yo estoy tratando de lograr, amarme y aceptarme a mí, priorizarme, significa también ponerle una barrera a esa persona. No sé si cortar relación, pero sí dejar de frecuentar y sí sacarle la frecuencia, valga la redundancia, con la que la venía viendo. Eso es priorizarme a mí mismo. Y fíjense cómo la aceptación conlleva mucho también amor a uno mismo. Porque cuando me acepto y dejo de buscar para el otro, empiezo a buscar para mí mismo, para mi crecimiento. Entonces, cuando busco para mi crecimiento, estoy priorizándome a mí y busco desde el amor propio. Y finalmente, entendí que aceptarme significa también aceptar, mirar de frente al vacío existencial, si se quiere, nihilismo que existe alrededor nuestro, aceptarlo, habitarlo, y gracias a aceptar de que quizás no tenemos un propósito espiritual claro, no tenemos un porqué, una razón de ser, y simplemente somos una casualidad o no sé, al no saberlo, es difícil determinar si hay un para qué o no. Y en ese vacío, quizás existencial, que es algo que me vino pasando mucho a mí, sentir de que quizás no hay un para qué y que quizás no hay un sentido claro de la vida, si yo lo habito, si yo hago las paces con ese vacío, también comienzo a ver y a apreciar, a ser agradecido con prácticamente todo lo que me rodea, con lo que no tenga, con lo que tenga, con lo que soy en este momento, con lo que pienso, con todos en los cinco sentidos, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que respiro, con lo que huelo, con lo que siento. Porque de esa manera también me siento en el presente. Cuando yo acepto el vacío y entiendo de que no hay ningún lugar hacia dónde ir, comienzo a estar más presente, comienzo a estar más en el ahora. Y entiendo de que no tengo que llenar ningún vacío. Todos esos objetivos que yo me estoy poniendo a largo plazo, todos estos proyectos que simplemente buscan quizás
reducir la incertidumbre de la vida, porque la vida es certidumbre e incertidumbre y hay más incertidumbre que certidumbre. Hay muy pocas cosas que realmente podamos controlar. Entonces nos vemos también bajo la ansiedad de querer controlar lo que quizás no es tan controlable, y dentro de ese intento de control generamos ansiedad. Pero cuando yo empiezo a aceptar que quizás hay incertidumbre, cuando empiezo a evitarla, que es algo que está muy apegado al vacío, la incertidumbre, ahí es cuando también empiezo a hacer las paces con la vida en general y me doy cuenta de que no hay ningún lugar a donde ir. Y si no hay ningún lugar a donde ir, puedo disfrutar del presente. Y si puedo disfrutar del presente, puedo hacer planes para diseñar cómo quiero que mi presente del futuro sea. Pero no es un futuro que yo voy a anhelar desde el vacío. Yo no voy a querer que ese objetivo me complete, porque en definitiva cuando me complete voy a plantearme otro objetivo más adelante, no voy a haber disfrutado el camino y en definitiva ese objetivo final no me va a terminar llenando por completo. Pero si yo lo tomo aceptando que no hay ningún lugar a donde ir, no hay un para qué realmente y que solamente tengo la hora para disfrutarlo, todo lo que haga falta realizar, llevar a cabo, las decisiones que tengo que tomar, todas las acciones cotidianas que me llevan a cumplir esos objetivos tienen mucho más significado para mí, las puedo disfrutar, las puedo saborear mucho más. Y es ese camino la meta, en definitiva. No es la meta, sino el camino es realmente lo que me llena. Es disfrutar el camino, básicamente en términos criollos, si se quiere. Y finalmente anoche me preguntaba por qué tan frecuente me levanto con pensamientos negativos. Y esto lo pude ver haciendo conciencia y haciendo práctica esta conciencia de ver qué estoy pensando. Me di cuenta que en algún momento venía teniendo pensamientos negativos. No sé específicamente cuáles, va a ser un trabajo absurdo mental decirte cuáles eran específicamente esos pensamientos, pero eran negativos. No me levantaba con ganas, no me levantaba con energías, no me levantaba pensando que las cosas iban a salir bien. Por lo contrario, quizás pensaba en todo lo que tenía que hacer como un peso. Entonces, ¿por qué? Me dije, ¿qué relación tienen estos pensamientos negativos con todo el tema de la aceptación? Y ahí me di cuenta de que no estoy reconciliado con ese vacío. No estoy amigado de alguna manera. Hay negación de ese vacío. Y si logro habitar ese vacío, logro sentirme completo. Y logro aceptarme a mí mismo. Entonces, por ahí resumiendo un poco, creo que aceptación no es resignación. Puedo aceptarme y aún así mejorarme. Aceptación significa reconciliarme con la relación del afuera y en definitiva de que esa relación con el afuera no es más importante que la relación que tengo conmigo mismo. Que a través de esa reconciliación y priorización propia puedo exigirme sin que me haga mal esa exigencia, sin que me canse mentalmente, sin que la sufra a la exigencia. Sí que me puedo cansar, ojo, hay dos cosas distintas. Me puedo cansar exigiéndome, mas no lo voy a sufrir. Ahí está la aclaración. Y finalmente, aceptando que hay un vacío que no se puede llenar con nada, entiendo también de que el momento es ahora y comienzo a aceptarme. Espero que esto te sirva. Espero que si logra ayudarte a aceptarte también, lo puedes compartir, así ayuda a otras personas. Y nada más, no mucho más que eso. Gracias por ver el primer capítulo, episodio, como le quieras llamar. Nos vemos la semana que viene.